Estamos en la continuidad, ¿verdad?, del nuevo pacto. Hoy es la conclusión de este ciclo de estudio de los pactos. Hoy terminamos ya lo que es con los pactos totalmente, con la conclusión del nuevo pacto. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Quedamos ahí pendientes de algunas cosas y hoy vamos a darle conclusión a todo eso. Pero a este de hoy sí le puse un título a este mensaje de hoy, porque encierra un mensaje poderoso. Y es como una pregunta: ¿cómo vemos a Cristo? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Cómo lo vemos? Porque cuando Él vino, nos quedamos, recuerden, en la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Y estábamos hablando de que la gente lo esperaban como ¿qué? Como un militar, como alguien que iba a establecer un reino militar y que iba a derrocar al imperio romano. ¿Cómo estamos viendo a Cristo? ¿Cómo lo esperamos nosotros en la vida de nosotros? ¿Cómo quisiéramos que fuera Cristo en la vida de nosotros? ¿Cómo lo estaban esperando ellos? Incluso le hicieron especie de una ceremonia, recuerden, una especie de una ceremonia, una entrada triunfal enorme, tiraban los paños, cortaban ramas y las ponían en el camino como el rey que entraba, ¿verdad? Cumpliendo una profecía que decíamos que estaba en Zacarías, recuerden, ¿verdad? Y bueno, y otras más, el Salmo 118, después los pueden leer en la casa. También hay cumplimiento ahí acerca de Cristo. Y entonces decían: Hosanna, recuerden, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Hosanna al Hijo de David, ¿verdad? Era el rey, el reino de Cristo en la tierra. Y veíamos todo eso. Pero eso lo veían ellos, pero ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Cómo vemos ese sacrificio que hemos estado viendo en la vida de nosotros? Como alguien que me va a librar de problemas, como alguien que viene a salvarme de una situación. ¿Cómo lo vemos nosotros también? Porque es bueno tener el conocimiento de todo este sacrificio de Cristo, de cómo lo veían ellos, pero también debemos saber e interiorizar bien cómo lo estoy viendo yo. Cómo yo veo a Cristo en mi vida. Número uno, usted sabe cómo debemos ver a Cristo en nuestra vida: como Señor. Como Señor de mi vida. Menguar para que crezca Él. Dejar de ser yo para que sea Él en mí. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Muchos queremos que Cristo esté en mi vida, pero sin dejar de ser yo. Sin dejar de hacer yo lo que yo quiero hacer y lo que yo crea que sea correcto. Y decíamos que Cristo, antes de ascender al cielo, se le aparece a los discípulos y le dio una ordenanza, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hoy en día muchas personas dicen que no hay que bautizarse, porque Cristo se lleva en el corazón, y eso no es cierto. La evidencia de que tenemos a Cristo es el bautismo. La evidencia de que yo renuncio a mi vida pasada para emprender una nueva vida en Cristo, donde Él es mi Señor, es porque yo, teniendo conciencia, pues voy a las aguas y me bautizo y renuncio a la vida pasada. Hay quien tiene un estado donde no puede bautizarse, por supuesto. No somos quien para juzgar esa salvación ni lo que quiera hacer Dios con esa persona. Pero si ya yo llevo 2, 3, 4 años en la iglesia y conozco el nuevo pacto, hermano, hay que bautizarse. Es una ordenanza dada por Dios. Cuando se le aparecieron a Pedro, cuando Pedro dio el gran discurso en el libro de los Hechos, su primer discurso, la gente dijo: bueno, y ahora, se lo estoy parafraseando, ¿y ahora qué hacemos? Dice: arrepiéntese y ¿qué? Y bautícense. A Pablo también hablaba del bautismo. Todos estos apóstoles, todos bautizaban.
Cuando se encontró al eunuco etíope, Felipe, ¿qué venía haciendo el eunuco? Venía leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué se habló ese día allí? ¿Por qué no hablaron de otra cosa? Dice, ¿qué me impide ser bautizado? No, nada, ven, hay agua. Está todo, tienes el conocimiento. ¿Quieres dejar? Se lo estoy diciendo a mi modo. ¿Quieres dejar tu vida pasada? Entonces bautízate. Emprende una nueva vida con Cristo. Pero para emprender esa nueva vida con Cristo y sellar el pacto de Dios en nuestra vida, debemos bautizarnos, hermano. Hoy el enemigo le pone mentiras en la mente a la gente y están transformando todas las escrituras. Por eso nos dimos la tarea de preparar estas enseñanzas, cosas que nos dieron a nosotros, por compartirlas con ustedes. Que seamos cristianos maduros, que conocemos en qué hemos creído. Pero ahora, ¿cómo vemos a Cristo en mi vida? ¿Cómo lo vemos? Como el Salvador sanguinario, que era lo que estaban esperando. Recuerden, Jesús, ¿a quién están esperando? A Emmanuel. Entonces la gente dice, por fin es Emmanuel o Jesús. Sí, es Emmanuel que es Jesús. Emmanuel es Dios con nosotros y Jesús es el Salvador. Porque la escritura no se contradice. Es Dios con nosotros, pero humanamente había que ponerle un nombre. Cuando el profeta dice, llamarás Emmanuel, no quería decir de que le pusieran Emmanuel, sino que traducido, ¿qué cosa es esa palabra? Dios con nosotros. Es Dios encarnado, Dios habitando entre nosotros. Entonces todo eso debemos conocerlo. Dios con nosotros. Pero Jesús, ¿a quién estaban esperando? A un Josué, por ejemplo. Que el nombre Josué está en hebreo y Jesús está en griego. Entonces es el mismo nombre. ¿Verdad? Entonces están esperando un Josué con la espada en la mano a conquistar la tierra, pero físicamente. Pero el reino de Jesús no iba a ser terrenal. Es un reino eterno en los cielos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Génesis 3:15. ¿Recuerda cuando hablamos del primer pacto que hubo y de todo aquello? La caída del hombre. Hubo algo que sucedió allí. Génesis 3:15. Vamos a ir, yo quiero que sí terminamos hoy porque no es tan largo esto que traemos. Antes de leer aquí, ¿qué fue lo que se destruyó totalmente en el Edén? La relación del hombre con Dios. ¿Quién la destruyó? ¿Fue alguien carnal? ¿Fue algo espiritual? ¿Fue Satanás mismo convertido en qué? En un animal, en una serpiente. Se supone que la serpiente en aquel tiempo, en su primera creación, no es como la vemos hoy, sino que fue maldecida por Dios después de la caída del hombre, se supone. O lo podemos ver aquí en las Escrituras. No sé si era de 8 patas y 3 cabezas, no sé cómo era. Pero no debe ser como la vemos hoy, porque dice, te arrastrarás y todo eso. Pero hay una profecía aquí que se cumple en Cristo también y establece el reino de Cristo en la tierra también. Y dice, después de aquella caída, Dios le está hablando, dice, y pondré enemistad entre ti, ¿a quién le está hablando? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo vino literalmente a ponerle el pie en la cabeza al enemigo. Literal, a vencerlo. Porque al enemigo se le dio la potestad de ser el príncipe de todo este mundo.
Recuerden los que conocen esta historia, la tentación de Jesús. ¿Qué le dijo? Una de las tentaciones que el enemigo tentó a Jesús, una cuál fue. ¿Saben cuál fue? Dice, te daré todo, miren, mira tu vista, mira todo, te lo daré si postrado me adorares. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque le pertenecía, nadie puede dar lo que no tiene. Le fue dado, fue desterrado a esta tierra. Ahora, Cristo no necesita adorar a Satanás para poseer todo esto, porque lo venció desde aquella misma primera vez allí en el Edén. Le pondría el pie sobre él. Cuando Pedro, miren esto, cuando Pedro le dice a Jesús, no Señor, no tienes que pasar por todo esto. Vamos a hablarlo a nosotros aquí, véalo, humanamente nosotros. En Cuba decimos, el que te toque a ti tiene problema conmigo. ¿Y tú sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo tenía que ir a la cruz. Ahí es donde estaba la victoria, hermano. Ahí es donde estaba. Por eso vuelvo a la pregunta. ¿Cómo lo estaba viendo Pedro? Ya como un amigo, un compañero fiel donde no podemos separarnos, ¿no? A Cristo no lo podemos ver así. Como alguien que ya necesito en mi vida, sí lo necesito, pero porque eres mi Señor, eres mi Salvador. El cumplimiento de la primera profecía allí mismo en el Edén, el que viene a devolver el reino, ¿cuál? Espiritual. Pablo lo dice de otra manera. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Vamos a buscarlo. Efesios 6. Es que esto es tremendo. Antes, ¿cómo era el reino? Era descendiente del trono de David, pero el reino no era físico, no era carnal. El reinado de Cristo. Todavía hay muchas personas que creen que Cristo va a andar con la espada en la mano cortando cabeza y que Cristo está en la guerra del Medio Oriente matando allí. No, el reino de Dios hoy no es ese. Ellos están como Josué, conquistando con espada. Nuestras conquistas ahora no es con espada ni con piedra. El reino que se establece de David fue cuando él luchó contra el gigante primeramente. Tú vienes a mí, ¿cómo? Con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy en un reino espiritual. Ese es el que te va a tumbar. Y después de eso, entonces te cortaré la cabeza. Pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Nosotros queremos ir con la espada en la mano a veces a arreglar un problema. No, yo tengo a Dios y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vamos diciendo palabras y si hay que darle un golpe a alguien, se lo damos. Hermano, si no hay que darle el golpe, no lo dé todavía. Espere que sea Dios. El reino que vino a establecer Cristo no era contra los romanos, no era un reino político. Era un reino espiritual. Y Pablo lo deja bien claro. Por lo demás, perdóname, los cubanos ponemos la L casi siempre al final y no la R. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Seguimos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Vamos a darle un momento aquí. Contra las acechanzas del diablo. Entonces ya mi lucha no es contra sangre y carne, lo vamos a ver ahí. Dice, porque ya no tenemos lucha contra sangre y carne, ya no hay que conquistar con espada en la mano, cortando. Ya no es así. Antes, Dios le dio la promesa a quién, Abraham, recuerden. Pero nosotros íbamos a ser bendecidos por Abraham, pero no a ir a vivir a Israel. Esa no es nuestra promesa. Nuestra promesa está en los cielos. Nuestra promesa es otra.
de los descendientes de Abraham sí iban literalmente a habitar la tierra, a conquistarla a filo de espada, como se le dijo a Josué. Pero hoy en día ya no es así. ¿Cómo? Y entonces el pueblo de Israel en aquella época, que estaba oprimido por el imperio romano, creían que venía Cristo a cortar cabeza. Y no es así. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo lo estoy viendo? Nuestra lucha dice, vestido de toda la armadura de Dios. Aquí Pablo, ¿ustedes saben dónde estaba Pablo en ese momento? En la cárcel. Estaba en la cárcel. ¿Usted sabe qué él estaba viendo en ese momento? Un soldado romano lleno de hierro y él dijo, sí, pero mi lucha no es con ese tipo de armadura. ¿Qué le sucedió a David también? Que el reino de David se establece, pero en lo espiritual, no aquel. ¿Qué quiso hacer Saúl? Lo hemos hablado aquí, darle la armadura de él. Muchos quieren darnos su armadura. No, si eso fuera conmigo, yo allá en Cuba muchos dicen, yo soy descendiente de gallego y nosotros no entendemos. Usted podrá ser descendiente de quien quiera, pero ¿estamos en qué? En un nuevo pacto. Estamos en el pacto de Cristo, que ya Él hizo todo sacrificio, pero tenemos una lucha espiritual. ¿Por qué la lucha está arreciada ahora en lo espiritual? Usted no está viendo cuántas cosas nos suceden ahora que no nos sucedían antes. ¿Cómo? Lo voy a decir abiertamente, porque aquí lo puedo decir, en Cuba no lo puedo decir. Cómo los gobiernos de los países buscan financiamiento para esas cosas que son contrarias a la Biblia, a la naturaleza de Dios, entonces tengan auge y crezcan. Le doy gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque Costa Rica muchas cosas no le pone el paño, como decimos nosotros. En Cuba, yo tengo allí familia que hoy en día no pueden tener hijos. ¿Y tú sabes por qué? Por la cantidad que intervinieron antes que nacieran y ya no los pueden tener. Porque en Cuba eso es muy legal y el gobierno financia eso. Y financia clubes de homosexuales, y financia por el gobierno cirugía para que el hombre se quiera hacer mujer. No tenemos con qué comer, pero para eso sí hay plata. Y eso vale millones. Incluso financia para que vayan a otros países a hacérselo. Usted se imagina. ¿Ustedes saben por qué es eso? Porque el enemigo sabe que aquella promesa que se dio en la mujer, que iba a poner el pie en la cabeza, ya eso está cumplido. Entonces está arreciando a ver cuánto se puede llevar con él. Porque él sabe que no se va solo, sabe que va a llevarse mucha gente. Y por eso Pablo dice, espérate, que hay que forrarse bien con la armadura de Dios. Hermano, fórrese bien con la armadura de Dios. Vístase bien con la armadura de Dios, porque la guerra se arrecia. Una hermana decía hace un ratico aquí, parece que es para algo grande, porque verdad que la ha pasado dura, ¿verdad? Pero qué bueno que tenía la armadura bien puesta, gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque se está arreciando la pelea, se está arreciando la batalla. No en ustedes, en mí también, en todo. Y mientras pasen los años, la corrupción va a ser más grande y como le va quedando menos tiempo por el cumplimiento de Génesis 3:15 y del nuevo pacto, como va quedando menos tiempo, más se arrecia todavía. Entonces, ¿qué debemos tener? Mira, la armadura bien puesta. Seguimos al otro versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya no es con la espada, ya no es matando personas o hiriendo, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miren esto.
contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de qué? Vamos al Antiguo Testamento. Sí hay manifestaciones del enemigo, de demonios, pero no como en el Nuevo Testamento, y no como la vida que se lleva hoy en día. Lean bien el Antiguo Testamento para que vean en cuántas veces aparecen espíritus, aparece cosas, y sin embargo, después que llegó Jesús, cuántos endemoniados, cuántas cosas empezaron a aparecer. ¿Usted sabe por qué? Porque los gobernadores de las tinieblas de este siglo ya estaban operando más fuerte. Lea el Antiguo Testamento y dígame, aparecieron tantas potestades y se habló de potestades de demonios en tal pasaje. ¿En cuántos pasajes encuentra usted todas estas manifestaciones en el Antiguo Testamento? ¿Sabe? Mientras pasen los siglos, más se arrecia las potestades y los demonios, porque sabe que le va quedando menos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguimos. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Cuando llegue ya el día, yo todavía estoy firme. Pasó la batalla, yo estoy firme. Aquí no le ha llegado el día malo. No, el día malo no es solamente la gran tribulación ni nada de eso. El día malo, Dios quiera que no, pero puede ser mañana mismo, para mí, para mi persona. Pero cuando ya haya acabado todo, ¿cómo me encuentra Cristo? Firme, hermano. Firme. ¿Cómo te encontró mi hermana en estos últimos tiempos? Firme. Aquí tratando de servirlo, tirado de rodillas, no sé, caminando, yo no sé cómo, pero llegué. Pero llegué. Bendito sea el nombre del Señor. Sin fuerza, sin aliento, tal vez con otro alándome o alguien diciendo, dale que tú sí puedes, porque a veces no tenemos fuerza. Muchos aquí predicamos y dicen, hermano, si tú estás en situaciones, órale a Dios. Sí, eso quisiéramos nosotros, tener deseo de orar en ese tiempo. Muchas veces nos tiramos a orar, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, y lo digo públicamente, y la mente es un campo de batalla ahí girando, y lo menos que hago es orar. Y si agarro por aquí, yo creo que si busco en tal lugar, y si hago, y trato de orar, pero la mente sigue así, mira. Pero usted sabe que es lo que no se puede terminar nunca, la fe y la confianza en Cristo. Sí, no puedo orar porque me ocupa la mente, pero en mi interior, en mi ser, en mi alma, hay algo que dice, Cristo es mi Redentor, Él vive y yo sigo para adelante. Y eso es la esencia de este nuevo pacto. Que aunque yo no tenga fuerza, Él me las da. Él me las da. ¿Qué dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todos nos gusta eso, pero ¿cuándo lo dijo? Cuando todo estaba bien, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo. En ti soy poderoso, soy más que vencedor. No, lo dijo cuando ya no podía más. Donde ya la vida se le estaba acabando. Y así lo decimos nosotros también. Señor, mi mente no me da ni para orar a ti, pero sigo confiando en ti, Señor. Mi ayuda viene de Jehová, viene de Él que hizo los cielos y la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando vemos las grandes declaraciones de los hombres de Dios, todos fueron en situaciones terribles, o de ataque del enemigo, o de errores cometidos por ellos mismos, y había un gran arrepentimiento, porque los errores de ellos les trajo consecuencias, como a David, que le trajo consecuencias durísimas, pero después de ahí está el Salmo 51. Léeselo. Pero estaba David destruido totalmente, pero seguía la confianza en Dios. Seguía con esa confianza. No podemos seguir viendo a Dios como lo estábamos esperando, como lo estaban esperando los judíos de aquella época, como el que viene a resolverlo todo de una vez y para siempre, cortando cabeza y eliminando el enemigo.
Lo veo primeramente como mi Señor, lo veo también como mi Salvador, lo veo como el centro de mi vida. Y en medio del ataque lo sigo viendo igual. Lo sigo viendo igual. Debemos verlo igual. ¿Y usted sabe a quién a veces usa el enemigo? No vaya a pensar que el enemigo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora el enemigo no se le va a presentar y dice, yo soy el diablo, vine a atacarte. No lo esperen así. Ojalá que a mí se me apareciera así, que le iba a decir, Leo, tú estás derrotado. Tú no eres nadie. Tú no tienes poder al lado del que tengo yo mediante Cristo. Que por ese sacrificio Él te puso el pie en la cabeza. Tú estás destruido, tirado, arrastrado como la serpiente por el suelo. Tú no eres nadie. ¿Tú sabes quién usa? A tu familia, a un ser querido, a un hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a alguien bien allegado a ti que está más débil espiritualmente. ¿Y saben qué? Te hace la vida imposible. Al jefe tuyo en el trabajo, al patrón, a problemas económicos. Todo eso lo usa el enemigo. ¿Tú sabes para qué? Para destruirnos. Si él se apareciera de noche a echarme miedo como un fantasma, le iba a decir, mira, coge y vete. Vete que tú no eres nadie. Pero ¿tú sabes qué hace? Provoca accidentes, provoca malestares, provoca enfermedades, provoca y sigue provocando. Pero yo le digo, en medio de todas esas provocaciones, en Cristo soy más que vencedor. Tú estás vencido, ya te identifiqué que eras tú, como lo hizo Cristo con Pedro. Apártate de mí, Satanás. Y era Pedro, uno de los allegados de él, apártate de mí. Debemos cumplir todas esas profecías también en nuestra vida. Debemos cumplir este nuevo pacto real como debe ser. Hermano, si usted está en Cristo y no se ha bautizado, pues hágalo. Renuncie a su vida pasada de una vez. Renuncie. Renuncie y camine con Cristo. Véalo como tiene que ser.